hoy el tema que nos atañe, el tema que nos trae aquí el día de hoy, tiene que ver con los acontecimientos finales. Tiene que ver con el tema tiempos de guerra. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos de guerra? Así que alístese porque ahí vamos. Es una clase, le digo clase porque casi que es una clase de historia, aunque no es una clase de historia, es una predicación. Sin embargo, estoy uniendo algunos conceptos de la parte histórica del ser humano, especialmente el pueblo de Palestina y el pueblo de Israel. Así que, si me permite, ya oramos por la palabra, si me permite ir y profundizar en la palabra. Vamos a hablar de este tema que es de carácter escatológico. Escatología tiene que ver, es una palabra compuesta. Escatología o logos en griego. Escatología. Logía viene de la palabra logos, que tiene que ver conocimiento. Y esca tiene que ver con la palabra de eventos futuros o eventos o cosas finales de los últimos tiempos. Entonces vamos a hablar específicamente del conocimiento de las cosas que ocurrirán en el final de los tiempos, los cuales no están plasmados en los medios de prensa, de televisión. No. Ellos están narrando lo que está ocurriendo actualmente. Pero usted y yo debemos de saber que lo que están narrando los medios noticiosos ya están escritos en la Biblia desde hace más de 2000 años. Y vamos a ir a través de la Biblia mirando en qué parte de este reloj de Dios estamos. Por eso es importante que usted tome nota, porque estoy seguro que este mensaje le ayudará a usted a aclarar muchas cosas que está mirando en los medios noticiosos, en las redes sociales, y también le va a ayudar a su familia a tener una mejor idea y concepto del tiempo que estamos viviendo. Estamos rodeados hoy más que nunca de un sinnúmero de eventos que apuntan al fin de los tiempos. En el mundo, queridos hermanos, siempre han habido guerras, siempre. Ahorita les voy a dar una estadística del Centro para la Paz en Suiza. En el mundo siempre han habido guerras, han habido hambre, ha habido destrucción, pero nunca el mundo ha estado tan convulso y agitado como el día de hoy. Los periódicos, las redes sociales, la televisión inundan de información su vida, su mente, y muchas veces confunden más. Recuerde que dependiendo del dueño de la red social o el dueño del periódico o el dueño de la estación de televisión, esa es la ideología y el pensamiento que quieren lanzar. Y usted muchas veces lo compra y lo toma como verdad absoluta. No. Sepa que ellos están vendiendo una ideología detrás de eso. Usted tiene que basarse, sí, saber lo que está ocurriendo a través de las noticias, pero su fe y sus convicciones están arraigadas en la palabra del Señor. Ese es nuestro manual. Así que usted tiene que saber que muchas veces hay personas ahí confundidas y cristianos confundidos. Sin embargo, 1 Corintios capítulo 14, verso 33 dice que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Cuando un cristiano dice que está confundido, entonces necesita conocer la verdad de la palabra de Dios. Dice el libro de Juan capítulo 8, 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres de confusión. ¿Por qué hay muchas personas confundidas? Porque no conocen la verdad. Así que el día de hoy quiero ayudarle a conocer la verdad de la palabra del Señor. La verdad no de Eduardo González, la verdad de la palabra del Señor. Anótelo para que usted pueda ir a su casa a escudriñar en detalle todo
lo que le estoy pasando, la información que le estoy dando. En el mundo hay demasiada incertidumbre, intranquilidad, angustia, ansiedad. Bueno, dicho sea de paso, ¿sabe cuál es la enfermedad de moda el día de hoy? El estrés, producto de la ansiedad. Hoy esa ha desbancado al cáncer, al SIDA, a los problemas cardiovasculares. Eso, la ansiedad y el estrés son la enfermedad de moda. Y entonces, el cristiano, porque está confundido y no conoce la palabra del Señor, se encuentra ansioso. De hecho, estoy predicando el día de hoy este mensaje porque recibí durante la semana mensajes de textos y llamadas de muchos hermanos, no digamos confundidos, sino que querían conocer más del tema que está ocurriendo y lo que está pasando especialmente a partir de del 7 de octubre, del sábado pasado, esta invasión del pueblo palestino, perdón, no el pueblo palestino, de la red terrorista Hamas a Israel. Y entonces hay cristianos, hay hermanos que ¿qué onda, pastor? ¿Cómo está este asunto? Y entonces yo creo que este es un mensaje que le va a ayudar a usted a aclararse. Y a todos aquellos que se sienten confundidos, quiero que sepa que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que reina en el corazón. Y nosotros no estamos confundidos porque sabemos el futuro. Sin necesidad de vigilar, de buscar el brujo, la bruja que nos lea la manita. Aquí está el futuro, queridos. No hay necesidad de ir a buscar ese tipo de cosas que lo que hacen es atarte al reino de las tinieblas. Así que, con la ayuda de Dios, voy a tratar de traer la perspectiva bíblica de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. En enero, febrero de este año, no recuerdo exactamente la fecha, tuve el privilegio de montarme y conducir, no se dice conducir, se dice pilotear un avión, una avioneta. Algunos de ustedes se dieron cuenta. Es que es un sueño frustrado que he tenido desde pequeño. He deseado toda mi vida ser piloto. Mi familia lo sabe. Y yo creo que si Dios me lo permite, algún día voy a sacar mi licencia de aviador. No quiero ser piloto comercial, solamente quiero ser piloto, con tener mi licencia de aviador. Pero tuve el privilegio de conducir uno de esos. Lógicamente, al lado mío estaba el instructor. Y entonces yo le pregunté al instructor, dígame algo, esta ventanita que tengo al frente es demasiado pequeña. Y lo único que se ven son nubes. ¿Cómo es posible que ustedes puedan llegar tan puntual, tan específico al punto exacto donde deben de aterrizar, al país donde deben de llegar? ¿Cómo hacen todo esto? Él me decía, bueno, es sencillo. El pilotear aquí sería imposible de hacer sin los instrumentos que tenemos al frente. No podríamos pilotear. Y eso que yo fui a dar una vuelta de 30 minutos y se me perdió el aeropuerto. Volví a ver qué onda, ¿dónde está? Me lo robaron. Se me perdió porque allá arriba todo se ve igual. Todo se ve chiquitito. Y entonces él decía, es imposible pilotear una nave como esta, y era pequeña, sin los instrumentos que tenemos al frente. De la misma forma, iglesia, el día de hoy el Señor me recordaba esta experiencia. Es imposible poder pilotear un hogar, poder vivir una vida cristiana sin el instrumento de la palabra del Señor frente a nosotros. Es imposible, es imposible. Por lo tanto, yo te animo el día de hoy que si algo yo deseo de este mensaje es que tú salgas con hambre de poder pilotear tu vida con base a lo establece el manual de procedimientos, la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿Cuál es el origen del problema? Muchos, a propósito, las redes sociales no es el mejor lugar para informarse, pero especialmente las redes sociales y personas ateas, antibíblicas, que no toman la palabra de Dios como un libro de información histórica. Atención, la Biblia no es un libro histórico.
pero la Biblia tiene información histórica. ¿Ok? Y entonces, muchas personas sacan la Biblia, porque ahí es donde está la base histórica de este conflicto, y establecen que el origen del problema fue el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU establece el Estado israelí, ahí donde está actualmente, y los ubican ahí en ese lugar. ¿Sabe qué ocurrió? Eso ocurrió el 14 de mayo. ¿Sabe qué ocurrió el 15 de mayo? Le cayeron encima a Israel, después de un día de haberse establecido. Y entonces se piensa de que ahí inicia todo el conflicto, porque la ONU le da ese terreno a Israel. Sin embargo, estos que publican esto están haciendo de lado la palabra y definitivamente tenemos que irnos más atrás. ¿Dónde más atrás? Al Génesis. Estamos hablando de 6,000 años atrás. No 50 años como establecen estas otras personas, no. Estamos hablando de que nos vamos 6,000 años atrás en la historia, donde dice el libro de Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Hemos publicado todas las citas bíblicas para que usted lea conmigo rápidamente. Si usted es bueno buscando en la Biblia, hágalo y lo busca. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí está Dios hablando a Abraham, dándole una promesa. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa que Dios le da a Abraham hace 6,000 años atrás y se mantiene hasta el día de hoy. Porque Dios no es un Dios que se equivoca y que, me equivoqué, perdón, no era eso lo que quería decir. No, Él mantiene su palabra, inclusive 6,000 años después. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el Dios que tenemos? Es un Dios de palabra. Váyase conmigo al libro de Génesis capítulo 13, verso 15 y verso 16. Dice así: esto que acabamos de leer, Abraham tenía alrededor de 75 años. Sara estéril, su esposa Sarai, 75 años. 10 años después, Dios le escribe y lo llama y le dice en Génesis capítulo 13, verso 15 y verso 16. Dice: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Lo dice alrededor de 10 años después de que la promesa fue dada en Génesis capítulo 12, versículo que acabamos de leer. Pero vayamos más profundo. Vayámonos alrededor de cuando Abraham tenía 100 años. Y esto está descrito en Génesis capítulo 16. Váyase conmigo a Génesis 16 del 1 al 11. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y entendió Abraham el ruego de Sarai. Bandido Abraham, tampoco había que rogarle mucho. Verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Quién? Agar miraba con desprecio a Sarai. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca.
Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Quién huyó? Agar. Verso 7. Y la halló el ángel de Jehová. Esto es importante para entenderlo. Y verso 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿A quién? A Agar. Junto a la fuente que está en el camino hacia camino de sur, hacia Egipto, hacia el sur de Jerusalén. Y le dijo: Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Saraí mi sierva. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de sus hermanos habitará. Lea conmigo ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios te oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Verso 12. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará un puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos en su familia. ¿Estamos escuchando? Esto fue escrito por Moisés hace aproximadamente 6,000 años, un poco menos. Estamos hablando que esto que estamos leyendo el día de hoy tiene que ver con el meollo del problema. Uno descendiente de Ismael y otro descendiente de Isaac. Son medio hermanos. Pero a eso se refiere cuando uno habitará enfrente de su familia o enfrente de sus hermanos, y dice que estarán en constante lucha, en constante guerra. Y esto, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan, esto da inicio al pueblo árabe, la descendencia de Ismael. Hace muchos años se le conocía también como los ismaelitas. Y años atrás, en el Antiguo Testamento, se le conocía con el nombre de los filisteos. Este es el meollo del problema. ¿Cuál de los hijos de Abraham era el legítimo primogénito sobre el cual estaba la bendición de Dios? Desde entonces estos dos pueblos han estado en conflicto. Recuérdense que en el Antiguo Testamento el ser el primer hijo era lo más importante, porque el primer hijo era el que recibía la bendición de su padre. Recuerde que Esaú vendió a Jacob la primogenitura. ¿Para qué? Para que Isaac lo bendijera. En ese momento la primogenitura era algo vital para la bendición de ese hijo, del primogénito. Por eso usted tiene que entender que es una riña. Muchos hablan de una riña de un territorio. No. No es territorial. Esta riña tiene que ver desde los inicios de la sociedad, con entender quién es el bendecido y quién es el usurpador. Y entonces, para terminar de amolarla, como dicen en México, ¿no? Para terminar de acabarla, se junta todo esto con conocimientos filosóficos y religiosos, donde aparece el
pueblo o donde aparece la fe musulmana, el Islam. Fe que la mayoría de árabes adoptan para sí. Los musulmanes, esto le agrega un ingrediente extra, ya no solamente de bendición, ya no solamente territorial, sino que ahora hay fines religiosos, que al principio no eran así. Hay que entender, hermanos, que no todos los árabes descendientes de Ismael, no todos los árabes son musulmanes. Hay árabes cristianos. Y no todos los musulmanes son árabes. Quiero presentar unas estadísticas y unos números bien rápidos, si me ayudan en la presentación de estos mapas para que usted pueda mirar. ¿No hay forma de verlo allá? ¿No? Si no se puede, pues tranquilo. Bueno, estamos hablando de que usted puede ver ahí donde está Israel y donde puede ver usted todos esos países que rodean Israel. La mayoría son árabes. Y la mayoría de esos países profesan la fe musulmana. O sea, convertidos al Islam. Sigan adelante. Ahí podemos ver donde está Israel, que es el color verde más claro, ¿no? Y donde está la zona de conflicto. El territorio cedido a Israel desde 1948 es el color verde más claro. Y podemos ver donde está Gaza, que muchos de ustedes ya están familiarizados con este mapa que se ve continuamente en los medios noticiosos. Sigamos adelante. Aquí usted puede ver en color verde la mayor concentración de población árabe en el mundo. Usted puede ver que allá en aquel océano que está allá arribita, allá está el pueblo de Israel. Pero vemos que el pueblo de Israel está rodeado por ese color verde oscuro por el pueblo árabe. Y la mayoría de ese pueblo árabe están convertidos al Islam. Sigan adelante. Aquí podemos ver la estadística de árabes en el mundo por país. Estos países que están aquí son los que están subrayados en color verde. Ahí usted puede ver que el mayor país de mayor población árabe es 82 millones, casi 83 millones, que es Egipto. Y ahí esta información usted la puede encontrar tan fácil como en Wikipedia, en Google. Ahí está esa información. La mayor concentración de países árabes. Sigan con el siguiente, por favor. Y esta es la mayor concentración de árabes fuera de la zona que les acabo de mostrar. Por ejemplo, en Brasil hay 14 millones, en Francia hay 7, en Indonesia 5, en Argentina 3.5 y de ahí para abajo. Entonces, ¿quiénes son? ¿Hay algún otro mapa? Creo que ese es el último, ¿cierto? Creo. Entonces, quiero dejarles saber, ¿quiénes son los musulmanes? Es quien acepta las creencias islámicas, es decir, que creen en un solo Dios, el cual es Alá, y además que profesan a Mahoma como el profeta enviado por Alá. Por cierto, Mahoma nació en el año 570 después de Cristo, después de que Jesucristo murió y resucitó, 570 años, nace Mahoma. Y Mahoma vivió 62 años hasta el 8 de junio del 632 después de Cristo. ¿Y sabe dónde está Mahoma? Sigue muerto. Sigue viendo el zacate por la raíz. Entonces, los musulmanes es todo aquel que profesa la religión islámica. Los islámicos tienen como texto sagrado el Corán, revelado según ellos por Alá, su Dios, al profeta Mahoma, alrededor de los años 600 después de Cristo. Musulmán quiere decir el que se entrega voluntariamente.
Quien quiera que pronuncie la frase Ashhadu Alá, Alá, il al Alá, estoy hablando en árabe. Por aquello de que usted pensó que me estaba dando un calambre. Lo que quiere decir esto es: doy testimonio de que no hay más Dios que Alá. Y los que profesen esta otra frase, que no la voy a decir, pero esta otra frase dice: doy testimonio de que Mahoma es el mensajero de Dios. Los que profesen estas frases entran a la religión islámica. Estas dos frases son las frases de testimonio de fe al único Dios y al único profeta. Sin pronunciarlas, una persona está fuera del Islam y es contado entre los ignorantes o infieles. O sea, usted y yo somos ignorantes y somos infieles para los musulmanes. Lo que significa que esta persona no disfrutará de los beneficios, derechos y obligaciones del Corán y la religión musulmana. Póngame atención, casi 1.9 billones de personas profesan la fe musulmana. Estamos hablando de que casi un cuarto de la población del mundo son musulmanes. Ahora, ¿por qué Israel? Agreguémosle un poco más de carne, de contenido a esta información. ¿Por qué Israel es la nación santa? Una de las preguntas que me hicieron. ¿Por qué Dios escoge a Israel? Son 5 razones, anótela. La primera razón, para formar la primer nación monoteísta. Monoteísta viene del griego mono, que tiene que ver con solo, y teísta o teos, que tiene que ver con Dios, un solo Dios. Entonces, la primer conformación de de seguidores de una religión monoteísta fue dada a Dios, fue buscado por Dios para que lo adoren a Él. ¿A quién es? El pueblo de Israel. Entonces, en Deuteronomio capítulo 7, del 6 al 8, dice: ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió de entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, era el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, fue porque los amaba o porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. El pueblo de Israel no fue seleccionado por Dios por ser el mejor pueblo del mundo. Al contrario, estaban en esclavitud en Egipto. 400 años pasaron de esclavitud. Era el pueblo más menospreciado de la tierra. Pero es que dice la palabra del Señor que a lo menospreciado y a lo vil Él escogió para avergonzar a aquellos pomposos que se piensan y creen que la tienen toda, basado en las riquezas y en su conocimiento. La segunda razón por la cual Dios escoge a Israel es para entregarles sus leyes morales en el libro de los Éxodos, ceremoniales en el libro de Levíticos y civiles en el libro de Deuteronomio. Si usted lee el libro de Éxodo, el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, encontrará leyes morales, ceremoniales y civiles. Del libro de Deuteronomio está basada la constitución de este país, las leyes civiles. Y la mayoría de países libres del mundo basan su constitución en el libro de Deuteronomio. Leyes ceremoniales, sí. ¿Cómo el hombre se iba a acercar a Dios? El hombre no sabía cómo acercarse a Dios. Por eso cuando Caín y Abel llegaron, uno le ofreció el holocausto que el Señor quería, pero el otro llegó con verduras y frutas.
El hombre constantemente está buscando cómo acercarse a Dios. Por eso Dios les enseñó un camino. Quiero que se acerquen a mí de esta forma. Y está enmarcado en el libro de Levítico. Entonces, ¿por qué Dios escoge a Israel? Segundo, para entregarle las leyes morales, cívicas y ceremoniales. Tercero, ¿para qué Dios escoge a Israel o por qué Dios escoge a Israel? Para que a través de ellos viniera la palabra de Dios. El libro de Romanos capítulo 9 verso 4 dice: ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Y dice, hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. ¿A quiénes Dios les dio su ley? Su palabra, sus palabras al pueblo de Israel. Cuarta razón por la cual Dios escoge a Israel. Dios escoge a Israel para que a través de ellos viniera el Mesías Salvador. Romanos capítulo 9 verso 5. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Entonces, cuando usted pone que a través de un pueblo viene el Hijo de Dios Altísimo, entonces ya la situación, ya se le agrega otro producto más para el conflicto. Ya no es solamente religioso, ya no es solamente territorial, ya no es solamente de credo, sino que de ahí, de ese pueblo, viene el Hijo de Dios, maravilloso Hijo de Dios. Y entonces ya las cosas se tornan espirituales. El enemigo, por ninguna razón, ha querido que el Hijo de Dios venga a la tierra. No quiere salvación para el mundo, pero estaba escrito que a través de un hombre entró el pecado, a través de un hombre tenía que salir el Hijo de Dios. Por esa razón, Dios escogió al pueblo de Israel para que a través de ellos, esa simiente, viniera el Salvador del mundo. Romanos 9:5. Y el quinto punto, ¿por qué Dios escoge a Israel? Para que los profetas de los tiempos finales, para que las profecías de los tiempos finales se cumplan a través del pueblo de Israel. O sea, en otras palabras, el pueblo de Israel es el reloj de Dios. Las profecías que están descritas en la palabra del Señor se deben de cumplir con el pueblo de Israel. Este cumplimiento que se está llevando a cabo entre nosotros, nuestros ojos lo han mirado, y los que nacieron antes de 1948 fueron testigos de este cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento? Bueno, es que está profetizado que el pueblo de Israel regresaría a Jerusalén. Está profetizado. ¿Dónde? Anote, Zacarías 12, del 2 al 3, Lucas capítulo 21, versículo 20, Isaías capítulo 44, versos 6 y 8. Leo para ustedes Isaías capítulo 66, verso 8. Dice, ¿quién ha oído algo parecido? Dice Isaías. ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día. Un pueblo no surge de repente. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. ¿Cuándo fue esto? 14 de mayo de 1948. Estaba profetizado 600 años antes de Jesucristo. Si a usted no le alcanza, porque voy muy rápido diciendo las notas, váyase mañana o váyase esta noche al video que está grabado desde ya en nuestras páginas digitales. Ahí podrá verlo. A través de la historia de la humanidad, escuche bien, Israel ha sido un pueblo odiado, un pueblo despreciado, vituperado, aborrecido, maltratado, masacrado. No ha habido pueblo más
repudiado que el pueblo de Israel en la historia de la humanidad. A esto se le llama antisemitismo. Antisemitismo tiene que ver con anti, en contra. Semitismo tiene que ver con los descendientes de Sem. Sem fue uno de los hijos de Noé, de donde viene la raíz de Isaac. Abraham, Isaac y los descendientes de Israel. Antisemitismo. Y esa semilla de Sem, de Abraham, de David, es la misma semilla de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el odio, el repudio, la repugnancia por el pueblo de Israel no es solamente territoriales, sino espirituales. Porque a través de ese pueblo nacería el Salvador del mundo. Para muestra un botón, Adolfo Hitler, en los años de 1930, 1940, las décadas. Adolfo Hitler tenía grandes enemigos, por ejemplo Rusia, por ejemplo los americanos, por ejemplo los ingleses, los franceses, el pueblo chino. ¿Por qué vuelca su odio contra un pueblo que no tenía una nación territorial, que no tenía un territorio, que no tenía una ubicación geográfica? ¿Por qué vuelca su odio contra el pueblo de Israel? ¿Sabe por qué? Porque Satanás tomó su mente. Porque Satanás lo hizo ir en contra directamente del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque había un peligro potencial de que Hitler podía eliminar a todos los judíos israelitas del mundo. ¿Sabes cuánto murieron en el Holocausto? Más de 7 millones de judíos. Esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Desde los años 70 que se quemó Jerusalén, se destruyó el templo de Dios, hasta el año de 1670, el pueblo de Israel ha sido despreciado, ha sido expulsado de los países más de 22 veces. Eso está reportado en la historia. A esto se le llama la diáspora judía o el exilio o la dispersión judía. El inicio de la dispersión judía inició cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto. Fue tomado por los egipcios. ¿Para qué? Para que sirvieran de esclavos por 400 años. Después de esto, todos conocemos la historia. Moisés saca al pueblo de Dios, al pueblo de Israel de Egipto. Luego de aquí se establecen las leyes morales, las leyes ceremoniales, las leyes civiles. El pueblo de Dios las sigue en parte, pero entonces llega el tiempo de los jueces, el tiempo de los sacerdotes, luego el tiempo de los jueces y luego viene el tiempo de los reyes, donde llega David, y David quiere construir el primer templo a Dios. No pudo construirlo, sino que lo construyó su hijo Salomón. Pero ¿sabe qué? Ese templo fue destruido por los babilónicos, por los persas. Bueno, en ese tiempo eran los babilónicos, los que hoy comparten el territorio de Irak e Irán. Ahí estaba el reinado babilónico. Ellos destruyeron el templo de Dios. Fue hasta que el rey Ciro, un rey que conocía a Dios, a través de Nehemías envía a todo el pueblo de Israel: vayan de regreso a Jerusalén, construyan su templo nuevamente. Esa fue la segunda construcción del templo de Dios aquí en la tierra, en Jerusalén. Posteriormente, después de que Jesús muere, resucita, 70 años después de Cristo, Jerusalén y su templo es destruido por el Imperio Romano. Y en el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano, esto es especialmente importante, yo sé que es mucha historia, y si a usted no le gusta la historia, tal vez ya lo perdí. A mí me encanta esa historia, lo lamento, me van a tener que escuchar. En el año 135, el emperador Adriano, cansado de los judíos, los repudia y dice: yo quiero erradicar a esta gente. Yo quiero erradicar al pueblo de Israel. Por lo tanto,
los echa de Israel a los pocos que quedaron y le cambia de nombre a esa tierra. Estamos hablando del año 135 después de Cristo. ¿Sabe cómo le puso el emperador Adriano a esa tierra? Le puso el mismo nombre de el mayor enemigo que ha tenido Israel en toda su vida. ¿Sabe quiénes son? Los filisteos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Palestina en latín? Lo que hablaba el Imperio Romano en aquel entonces. Quiere decir filisteo. De ahí donde viene el nombre Palestina, filisteo. ¿Quién se lo dio? El emperador romano, tratando de destruir el territorio y al pueblo judío. Finalmente, después de esta diáspora donde en el año 135 son totalmente expulsados, finalmente y después de casi 2000 años de andar errantes por todo el mundo, el pueblo de Israel, el 14 de mayo de 1948, regresa de nuevo a Israel. ¿Sabe por qué? En medio de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la recién instituida ONU, su equipo de seguridad decide darle este terreno a los israelitas. ¿Y cómo? Digámoslo, como premio o como tratar de limpiarse la cara, lavarse la cara. ¿De qué? Del holocausto. Habían sufrido tanto a causa de la Segunda Guerra Mundial que ellos deciden darles este pedazo de terreno al cual le había sido arrebatado y entregárselos de nuevo el 14 de mayo del año 1948. ¿Y sabe qué? Esto que les estoy diciendo estaba profetizado seguidamente en el libro de Jeremías. Jeremías lo profetizó 800 años alrededor, antes de Cristo. Dice, por tanto, Jeremías 23:7, por tanto, he aquí que vive Dios, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel no iba a decir más que el milagro más grande fue el que Dios partiera las aguas del Mar Rojo. Recuerdan que en el libro de Deuteronomio el pueblo de Dios tenía que pasar a los hijos y a los hijos de sus hijos los milagros, tenía que contarlo a sus hijos. Bueno, llegaría el tiempo donde ese milagro quedaría olvidado, quedaría atrás. ¿Por qué? Porque habría otro milagro más grande. ¿Cuál es ese milagro más grande? Vive Jehová, que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿Cuál es esta? La tierra de Israel. Este es el milagro que se recuerda el día de hoy, inclusive descrito por Jeremías, más grande que lo que había ocurrido con la dispersión, con la separación del agua del Mar Rojo. Se profetiza este milagro. Entonces, el día después, escuche bien esto, porque esto es parte de la historia reciente. El día después de que la ONU le entrega ese pedazo de terreno a los israelitas, 14 de mayo, ¿sabe qué ocurre el 15 de mayo? Israel es atacado. ¿Por quiénes? Por los países árabes cercanos que están ahí. ¿Sabe qué ocurre? Israel vence esa guerra. En 1967, la guerra de los 6 días. ¿Sabe qué involucra esta guerra? Los países árabes, entre ellos encabezados por Siria, Irak, Egipto y Jordania. ¿Sabe quién gana esta guerra? Israel. Seguidamente, en 1973, la guerra de Yom Kippur, el día más santo del calendario israelí, el día del Ramadán,
donde se perdonan los pecados. ¿Se acuerdan ustedes que en el Deuteronomio entraba un sacerdote al lugar santísimo a quemar incienso y después salía para bendecir al pueblo diciéndole habrá un año más de perdón? Ok, a eso se le llama Yom Kippur. Ese tiempo que viene desde la antigüedad, del Antiguo Testamento. Estaban los judíos israelitas celebrando esto cuando, ¿qué ocurre? Una vez más el pueblo de Israel es atacado por la coalición, ahora es coalición de 22 países árabes contra Israel. ¿Sabe qué ocurre? Israel vuelve a ganar esa guerra. ¿Sabe por qué? Porque desde 1948 Israel recibe de parte de Dios una capacidad especial. ¿Sabe qué? Está profetizado que en el desierto reverdecerá. ¿Sabe qué dice Isaías 31:7? Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y preservando y salvando. Por eso Israel está ganando guerra tras guerra, tras guerra y tras guerra. Y cada vez que se junten estos países, ¿quién saldrá a pelear por Israel? Oh, no Estados Unidos. Oh, no Israel. No. Es el poderoso Dios de los ejércitos. El poderoso Dios de Israel estará protegiéndolos. Escúcheme bien. Desde 1948, Afganistán se fundó en 1910, Afganistán. En 1948 Israel fue restituido a ese periodo, a ese lugar, a ese territorio. Pero ningún país árabe tiene el potencial militar, el potencial tecnológico y de seguridad que tiene Israel en tan pocos 50 años de existencia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre el pueblo de Israel. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Pero la historia continúa, no termina ahí. Aguántese un poquito más. ¿Están aprendiendo el día de hoy o no? La historia continúa. La guerra contra Israel no para. Ninguno de estos golpes, ataques tuvieron éxito. Por lo cual algunos palestinos se organizaron y radicalizaron con ideologías tergiversadas y destructivas, llamados yihadistas, cuyo propósito era sembrar el terror a través de ataques, atentados dentro y fuera de Israel. ¿Cuál era el propósito de ellos? Expulsar a Israel a través del temor. Estos son musulmanes radicalizados. No todos los musulmanes son radicalizados. Quiero que quede esto claro. Aunque ellos veneran y siguen el Corán, esta gente yihadista y otras raíces radicalizadas islámicas han sembrado el terror en sus países y países de fuera. ¿Para qué? Todo con el propósito de la guerra santa. ¿Cuál es la guerra santa? Sacar a Israel de su territorio. Entonces, esto da nacimiento a la célula terrorista llamada Hamas, quien a través de la labor social dentro del pueblo palestino se gana el cariño y respeto de los palestinos. Hamas desea la creación de un Estado islámico palestino dentro de lo que hoy es el territorio israelita. O sea, tiene que expulsarlos. Preste atención a este dato. Tenemos que reconocer que estos ataques del sábado del 7 de octubre fueron organizados, planeados, desarrollados por la célula terrorista Hamas. Luego, otra red terrorista, yihadista, Hezbollah, al norte de Israel, ataca a Israel hacia el norte. ¿En qué? En solidaridad de la célula terrorista Hamas. Los que tiraron más de 5,000 proyectiles sobre Israel. Los que entraron a la tierra fronteriza de Israel y mataron a más de 1,200 personas. A los que decapitaron a más de 50 niños en las fronteras de Israel.
el 7 de octubre pasado, no fue el pueblo palestino, hermanos, fueron las células terroristas. El mismo presidente Nayib Bukele del Salvador, un hombre de raíces palestinas, él dice: lo que mejor le puede ocurrir al pueblo palestino es que jamás desaparezca, porque está esclavizando a mi pueblo. Entonces, ¿quiénes son los países que están a favor de Hamas? A favor del ataque. Bueno, Yemen, Turquía, el Líbano, Irán, que es el pasado Persia, Irak, que es la pasada Babilonia, Siria, que también es Babilonia, Egipto y Rusia, que ya dijo que si entraba a Estados Unidos, también ellos entrarían a combate. Estos países son los que a través de la historia se han manifestado antisemitistas, con odio a Israel. Iglesia, no sabemos ciertamente cuántos países más se van a involucrar en este conflicto. No sabemos cuánto se afectará esta guerra a la economía mundial. No sabemos cuánto tardará. Lo que sí sabemos es que Dios una y otra vez defenderá a su pueblo Israel. Usted tiene que saber eso. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, como hermanos de Israel? Está enmarcado en el libro de Salmo 122. Dice: pedid por la paz de Jerusalén. 122 del 6 al 9. Cuando usted no sepa qué orar, ore por la paz de Jerusalén. Eso es lo que Dios quiere. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Sobre lo que ocurrirá en el futuro, preste atención, porque la Biblia nos da luz sobre esto. Es información profética que está en la Biblia. Sin duda alguna, desde 1948, desde el 15 de mayo de 1948, estamos viviendo el Salmo 83. Hasta el día de hoy. No sé cuánto más tardará. ¿Qué es esto? Cuando los países arábicos se unan para atacar a Israel, como lo hemos estado viendo desde 1948. En esta ocasión, el ataque no fue directamente un país islámico, pero los islamitas los están apoyando. Siria está detrás de estos ataques. Así que esto es lo que estamos viviendo, lo que está narrando por el cantante, por el profeta Asaf, quien escribió este cántico, un cántico profético de los tiempos que estamos viviendo desde 1948. Posteriormente de esta guerra, no sabemos cuánto va a durar, pero posteriormente de esta guerra habrá otra guerra. ¿Dónde? Ahí mismo, donde ya no solamente los países islámicos, sino que también los países del norte de Israel, a los cuales la Biblia llama como Magog. Estamos hablando del libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. Estos ejércitos islámicos más ejércitos del norte vendrán a atacar Israel. ¿Y sabe qué? Israel va a volver a triunfar, va a volver a ganar. Hasta que llegue la famosa guerra de Megido, de El Armagedón. Usted y yo lo hemos escuchado porque está escrito en Apocalipsis capítulo 16. Para entonces Israel se queda sin aliados. Israel se queda totalmente solo. Y esto dará inicio a la tercera guerra mundial. Los discípulos le preguntaron al Señor. En Mateo 24, por cierto, olvidé decirles, para esta guerra de Armagedón, para esta tercera guerra mundial,
ya ni usted y yo estaremos aquí en la tierra, ya seremos arrebatados por el Señor. Olvidé ese pequeño pero gran importante detalle. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 arrojan esta respuesta. Dice Mateo 24: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, ¿qué dice? Aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, si usted quiere leer qué es lo que profetiza Jesús después de que la iglesia es arrebatada, lea después del versículo 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación. Ahí para entonces estamos hablando de la gran tribulación. La iglesia no estará presente. Léalo usted en su casa. Pero quiero concentrarme en lo que dijo Jesús en el versículo 7. Antes de leer el versículo 7, quiero poner para usted esta referencia histórica. Toda la historia de la humanidad, en todos los tiempos, ha habido guerra. Jesús no está diciendo nada diferente que no sepamos. En todo el tiempo de la historia ha habido guerra. Quiero que sepa que en 6,000 años de historia de la humanidad, el Centro de Investigación para la Paz en Suecia solamente ha identificado 25 años de paz. En 6,000 años de historia, 25 años de paz. O sea, en la tierra siempre ha habido guerra, siempre ha habido revoluciones, siempre han habido golpes de estado, tomas de poder. Siempre. Eso es nuestro pan, nuestro de cada día. Pero el versículo 7 dice, esta es la clave: una guerra mundial de clase internacional. Es donde dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Sabe cuándo fue la primera guerra mundial? Esto es lo que está diciendo Jesús aquí, en el versículo 7, que se organizan países y se ponen países contra otros países. Esto nunca en la historia de la vida de la humanidad había ocurrido. ¿Sabe cuándo fue la primera? En 1910, la primera guerra mundial. ¿Sabe cuándo fue la segunda? 1939 a 1945, la segunda guerra mundial. Nunca ha habido una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Más de 70 millones de víctimas. ¿Sabes qué país o qué nación fue la más perjudicada en la Segunda Guerra Mundial? Y que suman esos 70 millones. ¿Sabes quién fue? El pueblo de Israel. Con más de 7 millones a través del Holocausto y los 42.500 campos de concentración que Hitler instauró en Europa para destruirles. Otra pista, versículo 7, terremotos. Pastor, pero terremotos siempre han habido. Sí, pero la NEIC, el centro, the National Earthquake Information Center, revela que desde 1976, que se está llevando el dato estadístico, se han multiplicado 70% los movimientos telúricos. ¿Qué quiere decir esto? Se han incrementado en 70% los terremotos. Aquí es donde Jesús dice, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero iglesia, ¿sabes qué? Nuestro poderoso gigante está con nosotros. Pasaremos parte de dolores, pasaremos parte de, no la gran tribulación, pero pasaremos parte de situación difícil. Pero ¿sabes qué? El Señor está con nosotros. Dice que no se dormirá ni adormecerá el que guarda Israel, y nosotros somos parte de esa promesa, dice el Salmo 122. ¿Cuál es nuestra misión?
Dice el Mateo 28, 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Diga conmigo: yo estoy con vosotros. Diga conmigo: Él está conmigo. Dígalo fuerte: Él está conmigo. Y dice: todos los días hasta el fin del mundo. Así que, iglesia, usted puede escuchar muchas cosas en las noticias. ¿Sabes quién va a ganar todas esas guerras? Las va a ganar Israel. Porque Dios está detrás de esto. El pueblo más pequeño, el pueblo más insignificante, es bendecido por Dios para que el mundo sepa cómo este pueblo pequeño de más de 9 millones de habitantes puede contra todos los ejércitos del mundo. Sí, es porque Dios está con ellos. Así que hoy más que nunca, iglesia, usted y yo tenemos que tener los pies sobre la tierra. ¿Sabe qué? Tener paz, tener tranquilidad. Esto está anunciado, esto está dicho. Les he dicho citas bíblicas para que usted vaya a su casa. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Le voy a decir que lo más importante de todo esto es que usted vaya y le cuente a su gente lo que dice el libro de Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera Dios te amó a ti y me amó a mí, y amó a sus familiares, y amó a su tío, y a su compadre, y a su comadre, que dio a su Hijo unigénito. Y ese es el mayor problema, que su Hijo unigénito vendría a través de Israel. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en ese Hijo unigénito no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás afligido? ¿Estás ansioso por lo que estás leyendo, por lo que estás mirando? ¿Estás preocupado? Tranquilo. Dice Filipenses 4: y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Quieres esa paz el día de hoy? ¿Quieres que tu aflicción, que tu preocupación se vaya en medio de ti y que esa paz llegue a tu vida? Tienes que reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Te puedes poner en pie el día de hoy. Los que están en casita, les invito a reflexionar sobre esto que acabamos de leer, lo que acabamos de aprender. Y el Dios de paz. ¿Alguien aquí necesita el Dios de paz? Yo soy el primero que lo necesito. Pero si tú no has aceptado nunca a Jesús como tu Señor y Salvador, y te estremeces de ver todo lo que está ocurriendo y en ti reina la confusión y la zozobra, yo te invito el día de hoy a que tengas paz, a que recibas a Jesús en tu corazón y que dejes que esa paz entre a tu vida. Por eso el día de hoy quiero invitar a todos los que nos están mirando y los que están aquí, que tal vez nunca han aceptado a Jesús y que digan: yo necesito esa paz, pastor, con la que usted está predicando, esa tranquilidad que usted está transmitiendo, yo la necesito. Bueno, yo te invito a que la tengas. Esto no es solamente mío, esto no es solamente de la mayoría del grupo que ves aquí. Es que estamos confiados porque el poderoso gigante está con nosotros. Él puede estar contigo también. ¿Qué te parece si haces esta oración y recibes a Jesús, el regalo de la salvación? Di conmigo: Padre Celestial, el día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón. Limpia mis pecados. Hoy acepto que Jesús es el Hijo de Dios y murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora te pido que me llenes de tu paz, de tu Espíritu Santo, y que me lleves siempre de tu mano por el camino del bien. Esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gracias al Señor porque sé que hay personas que han hecho esta oración. Gracias, Señor.
Mantén tus ojos cerrados el día de hoy. ¿Hay alguna persona que hizo esta oración? Quiero ver su mano. Si usted hizo esta oración por primera vez. Por primera vez. ¿Hay alguien aquí que la hizo? Quiero ver su mano. No la he visto todavía. ¿Hay alguien aquí que hizo esta oración por primera vez? Estoy esperando por ti. ¿Hay alguien en las redes sociales que hizo esta oración por primera vez? Escríbeme tu nombre. Quiero saber quién eres. ¿Hay alguien aquí que la hizo por primera vez? Nadie le está mirando, no se preocupe, no tenga pena. No le voy a avergonzar tampoco. ¿Hay alguien que la hizo por primera vez? Quiero ver su mano. Bueno, damos gracias al Señor porque hay una persona que el día de hoy recibe a Jesucristo en su corazón y damos gracias al Señor por eso. Aquí en casa, pero estoy seguro que allá en las redes sociales hay muchas personas que hoy están recibiendo a Jesucristo en su corazón. Para la iglesia, para los que estamos aquí, que puedo entender de que ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Mi hermano, mi hermana, ten paz. El Señor está contigo. El poderoso gigante está contigo. Él te guarda. Y cuando te sientas afligido, preocupado, alza tus ojos al cielo. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Recibe paz el día de hoy. Toda ansiedad, toda preocupación que quede erradicada. Y todo esto que te he enseñado el día de hoy, el único propósito que tiene es enseñarte según la Biblia que todo esto está profetizado. Y que ¿sabes qué? Que el Señor está en control de todo lo que está pasando. Todo lo que está ocurriendo. Así que no importa lo que escuches en redes, no importa lo que escuches en las noticias, el Señor está contigo. El Señor es tu guardador.